rinconcito de adoración. Sí, señor. Exacto. Rinconcito de adoración. Tu rinconcito de adoración. Honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando siempre Sí, al Señor. Espíritu Santo. Dándole gloria y honra a quien gloria y honra merece, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Vamos a iniciar con un texto bíblico. Vamos a leer en Proverbios. Proverbios en su capítulo 10, versículo 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ahora pues es sobre la integridad, ¿verdad? ¿Quién podrá ser íntegro? Decimos. Así como en el anterior se habló de Pablo. Ahora mi esposo les va a hablar de David. Así como también el de Pablo solo fue un poco, también ahora que uno de David, que sabemos que fue el que el Señor halló gracia en él, ¿verdad? Así como David, con todos sus defectos. Con todos sus defectos, pero también hubo después un arrepentimiento, un convertimiento. El Señor halló gracia en su corazón. Así como podemos tal vez decir de algunos de los que conocemos un poquito de David, todo lo que David hizo, que fue un infiel, que mandó a un hombre al frente de la batalla, ¿verdad? Ya muchos saben para qué, y todo lo que trasciende eso. Aún con todo y eso, también dice su palabra, de lo más vil, el Señor agarró. Así es que mi esposo trae el mensaje. Esperemos que pongamos un poquito de atención y que sea Dios hablando en nuestra vida. Dios te bendiga. Aleluya, príncipes, princesas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Sí, Señor, estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos en victoria. Porque nuestro Rey y Señor le ha placido que estemos vivos para darle gloria, honra y alabanza. Sí, Señor. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Aleluya. El Rey de reyes y Señor de señores. Y qué bonito el texto que leía la hermana Marinita. Lo puede leer nuevamente. Amén. Mi amada hermana. En Proverbios 10:9. Oiga lo que dice el proverbista Salomón. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La mentira tiene patas cortas, dicen Santo allá de en el Israel. pulgarcito de América. ¿Sí? Dios nos ayude. No se puede tapar el pecado tan fácilmente, porque tarde o temprano será descubierto. Amén. Y esto tiene mucho que ver, mi amado hermano, con la integridad. ¿Y qué es la integridad, dirás? Vamos a explicar un poquito acerca de la integridad. Amado, no podemos confundir la integridad con uno de los dones del Espíritu. Hay muchos que no son cristianos y son íntegros. Entonces, no se puede confundir, porque tiene que ver mucho con el aspecto moral, con la solvencia moral de las personas. La integridad es el resultado de la autodisciplina a través de nuestra decisión de actuar obediente a los mandatos de Dios. Es para nosotros los que estamos en el Evangelio, es acoplar a nuestra vida toda su palabra. Así es, amén. 7:24. O sea, en todo momento. Amén. Se trata de no tomar atajos, mi amado hermano.
porque ningún atajo nos conduce con seguridad, según Proverbios. Sí, Señor. Porque el que anda en seguridad, dice el proverbista Salomón, siempre está seguro. La integridad para el cristiano es la capacidad de que sus palabras, o sea, todo lo que digo, tiene que coincidir con mis Con acciones, mis hechos, así es. con mi andar día a día. Puedo poner ejemplos. Y uno de ellos es, digo, amo a Dios, pero también amo a mi hermano. Digo que amo a Dios, pero no puedo andar con raíces de amargura. Si amo a Dios, Dios es amor. Entonces debo de amar también. Digo, soy recto. Y la palabra de Dios dice, no robarás, no tengo que robar. Digo, soy alguien que ama a Dios. Y la palabra de Dios dice, no matarás. Ah, no, lo que pasa es que yo no he matado a nadie. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que odie a su hermano Así es. y que desee su mal, ya lo mató en su corazón. ¿Se da cuenta la importancia de la integridad? O sea, que integridad es que todo lo que yo digo tiene que coincidir con mi día a día. Con tu testimonio. Es difícil, ¿verdad? Oh, qué dura es esta palabra. Todo tiene que coincidir con mis acciones. Y en todos lados, mi amado hermano, no solamente en la iglesia. Donde quiera que esté, en la iglesia todos somos santos, todos nos queremos, todos vivimos un amor filial. Dios nos ayude. Pero en la calle también debe de coincidir lo que estoy profesando allá cuando me estoy dando golpes de pecho. Según el diccionario, la integridad, la definición de integridad quiere decir, 1, íntegro y 2, entereza moral. Intacto es, entero, sin tacha. Una persona íntegra, nos dice el diccionario, es aquel que hace lo correcto. Así. No solo para él mismo, sino también sin hacer daño a los demás. Se lo estoy hablando no bíblicamente en este momento. Dice, es vivir con honestidad y lealtad. Ahora me voy a lo bíblico. Y dice que para el cristiano es importante demostrar con hechos que Dios nos gobierna. Ser cristiano, mi amado hermano, no es solamente asistir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente predicar, no es solamente servir a Dios. Hay muchos que viven en la iglesia y su testimonio es pésimo. Habemos muchos predicadores que dentro de la iglesia somos una cosa y juntamente con nuestros hermanitos somos una cosa. Pero con otros predicadores nos odiamos. Lamentablemente. Es lamentable, pero es la realidad que se vive. Hay muchos que dicen servir al Señor, pero que fuera somos piedra de tropiezo para los que quisieran estar en el Evangelio. En resumen, somos la causa que muchos dicen, para ser como ese, mejor no soy nada. Estoy mejor como estoy.
Quiere decir que no solamente dentro de la iglesia debemos de ser íntegros. Ser cristiano, mi amado hermano, es vivir siendo gobernado por Dios, obedeciendo en todo momento su palabra. Es el desarrollo de una persona espiritual bajo valores eternos. Mi esposa hablaba acerca de David. Qué bonito es hablar de David. Anexémosle otra persona más a David. Y en esta oportunidad le vamos a anexar a Urías. Veamos qué dice la palabra de Dios sobre la integridad, sobre lo que puede ocasionar perder la integridad y las consecuencias catastróficas, no solo para nosotros, sino para muchas personas. Porque la catástrofe de David arrasó y marcó las siguientes generaciones. Sí, es amén. Porque el pecado es un cáncer que carcome. Así es. Y no solamente daña a una persona, daña muchas más. Veamos. Gloria a Dios. En 2 de Samuel, en su capítulo 11, versículos, vamos a leer un poquito del 6 al 15. Del 6 al 15 nos dice: Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Pregunta. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana. Te despacharé. Y quedó Urías en Jerusalén aquel día, el día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venid la mañana, escribió David a Joab. Venida la mañana, escribió David a Joab, una carta en la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué difícil, ¿verdad? ¿Qué entendiste acerca de esto, mi amado hermano? Vamos a ver. David. Creo que no necesitamos presentarles quién fue David. Yo no necesito presentaciones. Usted sabe quién fue David. Un hombre conforme al corazón de Dios. No necesitamos referencias de él. Era alguien muy conocido. Y se puede hablar mucho acerca del rey David. Pero, ¿Urías? ¿Quién era Urías? Te voy a decir quién era Urías. El nombre de Urías representa: Jehová es mi luz. Aleluya. Era un hombre de oficio militar. Era un militar eteo. Y él procedía de una de las comunidades hititas, de las pocas que todavía quedaban de ese gran imperio.
Se dice que Urías fue uno de los 37 valientes del rey David y que vivía también en Jerusalén. Urías estaba en la guerra y estaba dirigido por Joab en la campaña de Joab. Estaban peleando. Estaban contra Rabá de los amonitas. Hasta allí todo va bien. Pero surge un gran problema. Y el problema es que Urías tenía una esposa muy bella. Y de pronto David la vio. A esta bella mujer, Bersabé se llamaba. Betsabé. Era la esposa de Urías. Cuando David la vio, ella se estaba bañando y la envió a buscar y tuvo relaciones ilícitas con ella. Un día se enteró David que ella había quedado encinta. Embarazada entonces. Había quedado embarazada. El muy cobarde no tuvo el valor. Le llegó la cobardía de asumir responsabilidad e intentó tapar el pecado que había cometido. Manda a llamar a Urías bajo el pretexto de saber de la guerra, de hacerle preguntas. ¿Y sabe cuál era el propósito? Hacer que Urías durmiera en casa y se acostara con su mujer y así él se hiciera responsable del pecado que había cometido David. Se da cuenta cómo el diablo minó la mente. Es un mentiroso, ¿verdad? Un farsante. Se ha reprendido. Minó la mente del rey y dijo, vamos a tapar este pecado. Ningún pecado puede ser tapado sin que un día sea descubierto. Todo lo que hacemos a escondidas, donde nadie nos ve, un día muy pronto será descubierto y saldrá a la luz. Sí, Señor. Resulta que Urías no fue a la casa. Urías se solidarizó con sus compañeros de batalla en el frente. David siguió insistiendo a tal manera que hasta lo emborrachó, imagínense. Pero Urías no durmió con su mujer. Cuando David vio frustrado el intento por tapar el pecado, dio la orden de mandarlo al frente de la batalla para que muriera. Para que muriera. ¿Cuántas cosas hacemos muchas veces? Que hacemos que el pecado trascienda por no querer asumir responsabilidades. Y eso es falta de integridad. Sí, Señor. David le había faltado la integridad, no a su amigo Urías, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo será posible, dirás, el David, el hombre de Dios, conforme al corazón de Dios? Tomando una decisión, mi amado hermano, que lo marcaría por toda la vida a él y a sus descendientes. ¿Cuántas veces hay quienes que entonces decimos llamar hombre de Dios delante de las personas, mostrando una cara y a escondidas
escondiendo pecado. Y en el afán de esconderlo, estamos cometiendo mayores errores. Porque si usted ve a David, en su afán de esconder el pecado, llegó hasta el hasta a cometer un homicidio. Así es. Allí vemos que David mostró con sus acciones que aunque su imagen ante el mundo era la imagen de un hombre de Dios, Un rey. en ese momento de intimidad donde nadie lo veía, no tenía integridad. Así es. Habían unos ojos que lo estaban viendo y eran los ojos de Dios. Amén. Su integridad se había corrompido. Y desde ese entonces, él ya no salió a la guerra. Él se quedó en palacio. Comenzó a acusarlo el pecado. Porque el pecado acusa. El pecado termina matando a la persona. El pecado destruye. Había perdido la integridad. Y eso lo había vuelto cobarde. Había traicionado. A pesar de que David era un rey, su subconsciente era ya de un plebeyo, de un miserable. Así es. En su afán por mantener su reputación, él trataba de hacer pensar a las gentes que lo que él hacía era correcto. Aquí quien manda soy yo soy el rey. Y que él hacía lo que él quería. Pero ya los ojos de Jehová estaban puestos. Así es. Para concluir, mi amado hermano, muy poco se menciona en la Biblia de Urías, pero con su gran valentía, con su integridad, nos deja una gran lección, un ejemplo a seguir. Porque él, como guerrero, mantuvo una integridad. Siempre tuvo pureza ritual. Según las costumbres de los guerreros de aquel entonces. ¿A quién te pareces, mi amado hermano? ¿A quién nos parecemos? ¿A David o a Urías? Escoge tú, Señor. Padre eterno, Señor amado. Misericordia, oh Señor. Tenga misericordia, Dios mío. Si en de algún nuestros momento, corazones. Padre Santo, te hemos fallado, Tenga Señor. misericordia, oh Dios, de cada uno, Padre, Señor. Misericordia, oh podamos, oh Señor, Dios, para aquel que ha estado, Señor, reaccionar, Padre Santo. cubriendo Que su podamos, pecado, Señor, oh Señor. reflexionar, Padre bendito, y ponernos a cuentas Permite, contigo, oh Dios. Señor, Ayúdanos, oh Dios. que haya un Que seamos, cambio, Padre Señor. Santo, por dentro y por fuera, Dios mío. Estamos conscientes ser que tú íntegros, pronto oh Dios. vienes y vienes Nuestro Padre. por una iglesia sin Escudriña, manchas y sin Escudriñe arrugas. cada corazón, Padre bendito, y ayúdanos a ser Danos mejores, integridad, Padre oh Santo. Señor, Que seamos íntegros, Señor. para poder, Delante de Señor, ti, un mi día Rey presentarnos delante de tu Sí, presencia, Señor. aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. En el nombre En el poderoso nombre de de Jesús. Jesús. Amén. Dios te Dios te bendiga.